el lejano oeste. Sí, gracias Mario. Ya nos encontramos aquí en el interior de la Fiscalía de nuestra ciudad, donde en segundos nada más va a comenzar esta conferencia. Sí, gracias Javier. Estamos nosotros aquí en la Fiscalía, en los tribunales, donde en algunos minutos ya va a comenzar esta conferencia de prensa que fue convocada en el día de ayer para brindar detalles sobre la investigación del caso Karina Abad. Está el fiscal, el doctor Marcelo Zaragusti, Lucila Raca, secretaria de Fiscalía, el ayudante del fiscal también, y como podemos ver, no sé si está saliendo la transmisión en vivo, estamos también con el comisario Cristian Muraldo y el comisario Aldo Gallardo de la Departamental General Roca. Así que ya estamos a punto prácticamente de comenzar con la conferencia de prensa. ¿Comenzamos? Vamos. Sí, doctor Zaragusti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Los escuchamos. Sí. Pero son las preguntas que... No, ¿van a hacer una asociación ustedes? Doctor, yo le preguntaría en primer momento si en este caso puntual del asesinato de la joven Karina Abad se podría caratular como la figura del femicidio, y que nos explique un poquito para la audiencia que está escuchando de qué se trata esta figura, femicidio justamente. Sí, bueno, en primer lugar, la calificación legal que merece hasta el momento la causa, sin perjuicio de que esto pueda cambiar con nuevos elementos de prueba que se puedan incorporar, es homicidio calificado en virtud del artículo 80, inciso séptimo del Código Penal, que expresa algunas situaciones en las cuales el homicidio merece la pena perpetua, prisión o reclusión perpetua, pudiéndose aplicar lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal, al que matare a otro para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, o por no haber logrado el fin propuesto o intentar otro delito, que sería el supuesto del denominado derecho criminis causa, o derecho que se encuentra relacionado con otro tipo penal, en este caso con una posible tentativa de abuso sexual. La cuestión de la otra calificación al cual se va a referir la doctora Lucila Raca es el femicidio previsto en el artículo 80, inciso 11, es decir, cuando el que matare lo haga a una mujer y el hecho fuere perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Es una cuestión que ha sido estudiada por esta Fiscalía y con la doctora Raca también lo hemos. Sí, el inciso dice, como dijo el doctor, es dar muerte, un hombre que da muerte a una mujer mediando y mediare violencia de género. Para que medie violencia de género tiene que haber un contexto de violencia. Es decir, un hombre respecto a una mujer que se posiciona es una relación asimétrica, o sea, es de poder, de superioridad. Hasta ahora el probatorio no nos da un contexto anterior de violencia. Es por eso que, como dijo el doctor, nada es definitivo. Si las pruebas después pueden, o testigos que nos digan que había un contexto de violencia, puede cambiarse la calificación o doblemente agravado. Esto dejando la calificación impuesta ahora, que es lo que nos dan las situaciones fácticas, dan ahora esto, ¿cierto? El fin que tuvo de cometer otro delito y se vio frustrado. El femicidio es un agravante, ¿no es cierto? No una calificación. El femicidio es un agravante. Un agravante. Es la misma agravante que está impuesta ahora, o sea, están todos los incisos en el artículo 80. Por ahora el inciso 7. Lo que no quiere, y tenemos el femicidio en el inciso 11. Entonces, puede ser doblemente calificado. Bien, si se prueba, porque recién estamos, imagínense, a una semana de investigación, desde la denuncia recién, en estas horas de la semana pasada, bueno, se encontraba el autor y el cuerpo, y bueno, el probatorio sigue todo el tiempo recabando testimonios, los informes que nos demoran un poco, bueno, porque todo se hace en Córdoba, pero bueno, el probatorio va cambiando la situación fáctica. Pero por medio del femicidio se agrava más la pena. No, claro. Sería doblemente calificado, pero la pena es más o menos la misma. O sea, el artículo 80 del Código Penal dice que se impondrá prisión o reclusión perpetua
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal, y da una serie de supuestos que van del inciso 1 al inciso 12. En el inciso 11 está el femicidio, que es el supuesto que le acabo de decir, de la muerte de una mujer y el hecho fuera perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. La cuestión que decía la doctora Lucila Raca es que para ello debe haber un contexto de violencia precedente al hecho que se produce en este caso, no un hecho aislado por el que se ejecuta, se comete la muerte a una mujer. En este caso es lo que estamos investigando, si previamente había un contexto de violencia de género, lo cual no está probado hasta ahora. De estarlo, con el transcurrir de la investigación, porque, como decía la doctora Raca, está hace una semana que estamos investigando, que se encontró el cuerpo y que se aclaró el hecho, que está aclarado, tenemos un autor con indicios vehementes de la participación en el hecho que se le atribuye, continuando con la investigación de circunstancias que hagan al hecho, que sean concomitantes al hecho, vamos a determinar y definir si existieron esos supuestos contextuales de violencia que nos permitan recalificar o atribuir una doble calificante a la que ya tiene, agregar otra calificante, lo cual no implica un agravamiento de la pena. La pena va a ser la misma. ¿Qué tipo de elementos han recogido en una semana de investigación? Bueno, elementos muchísimos. Por ejemplo. En primer lugar, se ha procedido a levantar el cuerpo de la víctima, se le ha hecho una autopsia. De esa autopsia han surgido una serie de elementos, entre los cuales cuentan situaciones que evidencian el cuerpo de la víctima y que nos permiten tener por acreditado indiciariamente cómo puede haber ocurrido el hecho, testimonios, grabaciones, la causa de la muerte, la causa eficiente de la muerte. Al llegar al lugar del hecho, tenemos que esperar la llegada también del médico. El médico constata oficialmente la muerte de la víctima. ¿El móvil? El móvil que nosotros tenemos atribuido en calidad de hipótesis sería el homicidio en ocasión de haber cometido otro hecho conexo a la muerte, es decir, ¿Y cuál es ese hecho abuso conexo? sexual en contra de la víctima, por lo cual en ocasión del mismo habría ejecutado. ¿No se trabaja sobre la hipótesis de una tercera persona participante en el hecho? Porque esto fue varias veces mencionado por familiares de la víctima. Sí. Nosotros no descartamos absolutamente ninguna hipótesis. Como no descartamos la hipótesis del femicidio, para lo cual tenemos que tener pruebas y recoger elementos probatorios que nos permitan arribar a una conclusión que nos afirme de que existe ese tipo penal, tampoco descartamos la existencia de otra persona, de una tercera persona. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es que había nada más que 2 personas en el vehículo. Tenemos filmaciones, tenemos incluso testigos. La doctora, la ayudante del fiscal, ha estado trabajando en detalle, todavía está la causa en la unidad judicial. Todavía Ella se te puede maneja decir, la unidad judicial, pero bueno, es lo que tenemos. No se descarta la posibilidad, se continúa con la investigación, pero hasta ahora solamente hay un autor. ¿El asesinato puede haber sido en el mismo lugar que le encontraron o trasladado el cuerpo hacia ese lugar? nuestra hipótesis es que no fuera el mismo lugar en que encontramos el otra cuerpo persona. sin vida. Puede haberlo trasladado al cuerpo el supuesto autor del hecho, al lugar donde se lo encuentra posteriormente. Puede haber recibido alguna colaboración que no nos consta, porque todo lo que nosotros atribuyamos a una persona, tenemos que probarlo. O al menos sustentarlo en pruebas directas o indicios vehementes para tener por acreditado
o atribuir delictivamente. Doctor, ¿fueron encontrados en los últimos días partes del celular donde ustedes suponen que habría sido el crimen? Eso se puede explayar la doctora Girometti. Bueno, nosotros no dimos ninguna información por parte ni de la unidad judicial ni de la fiscalía, dimos antes ninguna información. Así que no sé, las anteriores informaciones que surgieron con respecto a lo hallado no fue oficial. Lo que sí le podemos decir a la gente que, bueno, que si llegan a encontrar algunos elementos, que bueno, salió todo publicado, ya los familiares han publicado y han buscado en Facebook y en otras redes sociales, lo pueden aportar a la causa. Ajá, bien. También se puede explayar la doctora Girometo en lo que se hizo para lograr determinar o intentar encontrar los objetos. El jueves y el viernes estuvieron personal policial, personal de bomberos y del K9, que es una parte de bomberos que tienen perros adiestrados para buscar elementos. Estuvieron jueves y viernes buscando en todas las zonas donde posiblemente estuvo el imputado. Y bueno, sí se han encontrado un par de elementos del celular, pero no vamos a dar más detalles de... ¿Qué elementos concretamente, doctora? ¿La tapita, como se dijo desde el principio? Por eso no hace falta, digamos, dar muchos detalles ¿El chip lo de encontraron? qué es lo que se encontró y qué no, pero bueno, sí que se ha utilizado hasta dron para poder buscarlos y bueno, sí tenemos algunos elementos, pero no nos hacen... En concreto se han hecho recorridos con canes y con drones a los fines de encontrar objetos relacionados con el delito. Algunos detalles, estamos todavía a una semana del hecho, no podemos dar detalles finos, por así decirlo, del hecho, primero porque hay secreto de sumario, y después porque el interés, digamos, es resguardar, ¿no es cierto?, cierta información para que pueda llegar a generar otros elementos de prueba. Doctor, se habló mucho del tema de la... internado, doctor? El cuerpo. No voy a hablar de eso. Doctor, hacia el secreto de sumario. ¿Estaba con ropa o sin ropa? ¿Estaba con ropa o sin ropa? Había signos de... él estaba sin ropa. Pero ¿Y la ropa se había encontrado en otro lugar? no se encontró la ropa, es decir, estuvimos buscando con drones, con perros, y no se logró encontrar la ropa. Doctor, con respecto al tema de la indagatoria, donde se habló mucho, sabemos, nadie es ajeno a los incidentes que ocurrieron, ¿cuáles son los tiempos procesales de la justicia para la indagatoria? ¿Nos puede explicar un poquito eso? Me parece que sería bueno que quedara en claro, Sí, ¿no? cómo no. El artículo 306 del Código Procesal Penal determina que cuando hay una persona que está a la cual se le atribuye un tipo penal, el funcionario judicial, que interviene en la causa, deberá, dice el artículo, en el término de 24 horas, que ya haya sido puesto a su disposición, proceder a receptarle declaración en calidad de imputado. En caso de impedimento, se podrá prolongar ese término por 48 horas. Nosotros le hemos receptado declaración, lo hemos llamado a proceso, dentro de las 48 horas, es decir, nos hemos excedido 24 horas para tomarle declaración. De la declaración del imputado, es decir, no solamente pueden surgir, no solamente es un derecho que el imputado tiene de defensa, es decir, el momento en el que se lo pone en conocimiento del derecho que se le atribuye, sino también a partir de esa declaración pueden surgir elementos de prueba que el mismo imputado aporte y que nosotros estamos obligados por el artículo 267 del Código Procesal Penal a investigar. Es decir, de la declaración del imputado pudieron surgir también otros elementos de prueba que nos permitan a nosotros sustentar la hipótesis que avalamos. ¿Y ya tienen los resultados oficiales de la autopsia? Sí, ahí están los resultados oficiales. ¿Se puede ¿Se puede hablar de las pericias? No de todo, o sea, se puede hablar de algunos aspectos. ¿Y cuál fue la causa del deceso? De acuerdo con la autopsia. ¿Estrangulamiento manual, doctor Saragustín? Así es. Asfixia por estrangulamiento manual. De eso puede hablar. Sí, esa es la causa eficiente de la muerte. Doctor, el ¿Se presunto pudo asesino determinar si hubo acceso carnal, doctor? No hubo. No hubo.
¿La camioneta No, dónde está? ¿La camioneta donde está secuestrada acá en Huinca? ¿La camioneta en la cual se habría cometido el crimen? Sí, acá. Doctor, Van a hacer pericias en relación a la camioneta. Ya está oficiado, está solicitado un cuerpo de investigadores de la Policía Científica de Córdoba para que venga a analizar qué elementos hay en la camioneta y nos puedan servir para la investigación. Doctor Zaragoza, le puedo preguntar, le traslado una pregunta del ciudadano común. ¿Se podría haber hecho una indagatoria en otro lugar que no fuera Huinca Rancó para evitar este tipo de incidentes? No, no se puede hacer en otro lugar. La Fiscalía de Instrucción tiene competencia en Huinca Rancó. El Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial está instalado en Huinca Rancó y debe hacerse en donde el fiscal tiene competencia, que es acá. ¿Y qué prevenciones o medidas se toman para las próximas diligencias judiciales, doctor? Mire, Habida cuenta de los sucesos acaecidos. bien, eso es algo que sí sería importante también aclarar. El Ministerio Público Fiscal se encuentra a disposición exclusiva, o sea, el imputado está a disposición exclusiva de este Ministerio Público Fiscal, no obstante lo cual, lo relacionado con la seguridad del imputado en el traslado desde Bower hasta el Poder Judicial y de vuelta del Poder Judicial a Bower está a cargo del Servicio Penitenciario. Y la seguridad del detenido y de las personas que se encuentran dentro de tribunales y en las inmediaciones a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba. Es decir, en definitiva, que las circunstancias de tener a disposición el imputado no implica tener a cargo la seguridad ni de las personas ni del imputado, sino que está a cargo de la Policía de la Provincia de Córdoba o del Servicio Penitenciario, de la seguridad del Servicio Penitenciario. ¿Qué va a pasar con quienes protagonizaron los incidentes? Me voy un poquito del caso, pero me gustaría también saber si se han iniciado actuaciones y demás. Sí, se han iniciado actuaciones, la doctora Sí, está en ha unidad iniciado judicial actuaciones. y bueno, se están tomando todos los testimonios del caso, se han pedido a todos los que tengan filmaciones del hecho que las aporten y bueno, se está investigando. Se está trabajando. Bueno, de acuerdo a lo que dice el fiscal Zaragoza, la policía que tiene a su cargo el cuidado de esto, ¿cuáles son las prevenciones que ustedes van a tener a partir de ahora que cuando vuelva el imputado? Bueno, ninguna duda que vamos a reforzar el operativo, un poco que nos pasó por encima, digamos, la situación, que yo creo que en un pueblo tranquilo o en una ciudad tranquila como esta no habría habido anteriormente precedentes de esa situación, de que todo este grupo de violentos aparecieran de un momento para otro. Nosotros inclusive habíamos hablado con los familiares, inclusive, que son los más dolidos en este caso, y dentro de todo estaban tranquilos. Así que ninguna duda que vamos a tomar todas las medidas. Se tomaron, digamos, pedimos colaboración a último momento, pero usted vio que las distancias acá son muy largas, digamos, con respecto a otras departamentales. Venían en camino la Guardia de Infantería o Grupo de Combate de Río Cuarto y de Roque Sáenz Peña, que no alcanzaron a llegar. Obviamente que para la próxima vamos a tomar con el suficiente tiempo todas las previsiones del caso para evitar una situación similar. ¿No nos sorprendió, comisario, toda esta situación? Porque fue todo muy rápido. Ninguna duda, nos sorprendieron ese grupo de violentos que no estaban, yo creo que en los cálculos de nadie, ¿me entiende? Ni de la población en general, que surgiera este grupo de 20 o 30 inadaptados que tomara, bueno, todo ese grupo de piedras y elementos contundentes y todo lo que tenían, ¿no es cierto?, para agredirnos a nosotros. Bueno, somos los primeros, digamos, que ponemos la cara, ¿no? Pero bueno, nos pasó por encima la situación y le vuelvo a repetir, las previsiones se van a tomar, obviamente, ya teniendo el precedente para la próxima. Llama la atención que habiendo un acusado que supuestamente el repudio era hacia esa persona, se atacó a la policía. Sí, ninguna duda. Bueno, pasa, ustedes lo habrán visto en casi todas las manifestaciones. Nosotros, le vuelvo a repetir, como lo dijo el fiscal, nosotros somos responsables de la seguridad, de la integridad física de las personas, de la fiscalía, del inmueble, de tribunales, del resto de las personas, de los mismos imputados, en este caso, o violentos. ¿Me entiendes? Porque si un violento al otro día resulta lesionado por una bala policial, ¿me entiendes? El responsable es la policía. Por eso creo que extremamos las medidas
se resistió hasta donde se pudo, por suerte sin disparar un tiro. Ustedes habrán visto que ni siquiera una bala de goma fue tirada, ni un molotov, nada, para evitar un problema posterior. Por suerte, dentro de todo, a pesar de que resultó un policía que está grave, ¿no es cierto?, tiene lesiones graves, tenemos varios heridos con lesiones leves por suerte, pero resistimos hasta donde más pudimos y creo que en definitiva el operativo salió bastante bien. Señor fiscal, si es que lo puede decir, usted lo tuvo frente a frente al posible asesino o presunto homicida. ¿Cuál era su actitud? No puedo hacer una valoración porque sería algo subjetivo. No puedo hacer una valoración de su actitud. Sí, quisiera agregar algo. Los policías lesionados han sido los que han descubierto este caso. La policía que resulta ser lesionada ha sido la que ha procurado diligentemente y permanentemente con un trabajo arduo para descubrir este caso. El vehículo que se ha roto pertenece a la Brigada de Investigaciones, que ha sido usado para descubrir este caso. Parece contradictorio, pero es real. O sea, se han agredido instrumentos y personas, elementos y personas, que han servido para arrimar claridad a lo que ha ocurrido. Doctor, ¿hay una nueva fecha de indagatoria del detenido? No hay una nueva. Todo detenido tiene derecho a declarar cuantas veces crea oportuno según su defensa, pero no hay estipulada una fecha. Doctor, nomás hacer que él se actuó a declarar el día jueves. ¿Aportó algunos datos que puedan ser útiles a la causa, así off the record o hablando con la gente? De ninguna manera nosotros podemos tomar. Todo elemento probatorio debe ser incorporado legalmente al proceso. Y nosotros, si bien tenemos libertad probatoria por el artículo 193 del Código Procesal Penal, no podemos introducir elementos probatorios que no tengan visos de legalidad. En este caso, si él hubiese declarado, sí podríamos incorporarlo y comenzar una investigación en base a lo que diga. Pero off the record no, de ninguna manera, porque no estarían dadas las garantías. Y tengo que decir algo que es importante. Para lograr una condena, que no va a ser de este Ministerio Público, porque nosotros nos encargamos de colectar la prueba para que se haga un juicio, entonces quien deberá oportunamente condenar es una Cámara del Crimen. En este caso nosotros tenemos competencia con Río Cuarto, es quien debe, digamos, condenar, y es probable que sea con jurado popular. Va a ser en definitiva una Cámara del Crimen si la causa llega a juicio, ¿no es cierto?, cuando llegue a juicio la Cámara. Nosotros nos encargamos de buscar elementos de prueba para que en el juicio se llegue o se arribe a en su caso, a una condena. ¿Puede explicarnos, doctor Saragusti, qué queda ahora? ¿Cuál es la etapa que viene en el proceso judicial? El proceso penal consta de dos etapas: una investigación penal preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal, una etapa crítica del proceso en donde se efectiviza un requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, y pasa a la otra etapa, que es la etapa propiamente denominada del plenario, es decir, donde en pleno todos los testigos exponen en el juicio en frente de 3 jueces técnicos y en su caso 8 jurados populares, en el caso de que así esté compuesto, y tras culminar con ese proceso oral y público que se desarrolla ante una cámara, en este caso puede ser Río Cuarto, salvo que haya alguna cuestión de competencia, define la condena. ¿Qué tiempo tiene usted desde el punto de vista técnico, el momento de la declaración para dictaminar prisión preventiva o no? ¿Qué tiempos legales le marcan el código? Bueno, los tiempos son ordenatorios, es decir, aproximadamente entre 20 días se puede disponer una definición desde el punto de vista procesal. ¿Hábiles o corridos? Por eso, son días ordenatorios. Doctor, se decía que en la camioneta en primer momento había más de 2 personas. ¿Esas personas declararon ante la justicia? Bueno, eso hacia la investigación, hacia el secreto sumario, pero sí, todos los que han estado antes
del hecho, los Sí. han acompañado, Exactamente. ya han declarado, eso es parte de la investigación. Abogado defensor. Doctor, ¿en el día de hoy se habría presentado la familia de Karina Abad como querellante? Sí, se ha presentado la madre y Poder. han presentado el poder. Sí. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el abogado defensor? ¿Quién es el abogado querellante en este caso? Y querellante el doctor Ortubia. El doctor Ortubia Es el abogado de la familia. es el abogado de la familia. Sí, ¿no? Bien. El abogado. Y el reo tiene... Le aclaro si quiere algo de Sí. cuál es el papel del abogado querellante. El abogado querellante, el querellante particular, es una figura adjunta o colaborativa de la investigación que hace el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que el querellante particular puede aportar elementos de prueba que, valorados en cuanto a su pertinencia, en cuanto a su utilidad, pueden ser incorporados al proceso y a partir de ahí incorporar elementos. ¿Y el doctor Ignacio Berchi, que asumió la defensa Sí. del acusado? ¿Del imputado? Sí. No tiene abogado privado, diría. El abogado es del Estado, un abogado para las personas que no tienen recursos para pagar un abogado particular de confianza. El jueves 8 de noviembre, cuando se sucedieron los incidentes aquí frente a tribunales, la mamá que llegó a pacificar después manifestó su intención de entrevistarse con usted. Sabemos que la recibió. Sí. ¿Puede contarnos, doctor Saragusti, qué pasó? Sí, dialogamos con ella, desde ya, tanto policialmente como nosotros estamos agradecidos por la intervención, que despojándose de una situación, despojándose no, aún cuando ella tenía una situación de tanto dolor, fue la que puso racionalidad a todo esto. Es decir, que había gente acá que estaba agrediendo, gente violenta, y no obstante lo cual, quien estaba sufriendo, porque realmente ella estaba sufriendo, que es la madre, puso un razón a todo ese momento violento, caótico que se vivía. Por eso, bueno, pasó acá. Sí, tenía dudas que se preguntó, bueno, y le despejamos las dudas como estas que explicamos o que nos preguntaron ahora, ¿cierto? Y bueno, estuvo conforme con la entrevista, ella vino, se entrevistó con nosotros. ¿Pidió los resultados de la autopsia? Sí, eso fue en otra oportunidad. Ajá. Sí, con asistencia psicológica, bueno, ella habló primero con la psicóloga, estaba tranquila y solicitó ver los resultados de la autopsia y se le informaron. No sé, Gracias. Bien, Muchas gracias. La rueda de prensa aquí en Fiscalía de Luis que arrancó. Bien, chicos, Nosotros seguimos seguramente un minuto más y nos reencontramos en los próximos minutos.